o sea, el problema o sea, de las denuncias de violación no es que sean denuncias falsas, porque según el FBI, de lo que vi, dicen que el 5% de las denuncias de violación son falsas, solo el 5%. Entonces, no es que ese sea el problema es que no se reportan suficiente. Ujú. Entonces, el mensaje que estás mandando con voy a vincular a proceso a una mujer que dice que fue violada, pero pues no le creemos, entonces es mentira, pues ¿qué le hizo a las otras mujeres que sí son violadas? Imagínate que a mí no me crean. Una de las cosas que más les asusta a las víctimas es tener que volver a encontrarse al agresor en juicio. Sí, entonces muchas personas pues también prefieren no denunciar simplemente porque es tan traumatizante volver a ver a esa persona que Ujú. prefieren como resguardarse y estar lejos. Sí existen denuncias falsas, pero no sé si la estadística sea representativa de lo que realmente pasa o si también es producto de un sistema que pues manipula a las víctimas hasta que se protege más bien al agresor por encima de los actos de violencia sexual que cometieron. Y además, justo en esta, o sea, en esta comisaría, que es en Lakewood, Washington, hicieron como un estudio de ese año, cuántas denuncias de violación habían y cuántas habían dicho que eran falsas. Eran como 47 habían sido reportadas, ¿no? Denunciadas, 47 violaciones. Y como el 21.3% habían sido declaradas como no, como falsas, que es como pues, casi 5 veces el promedio nacional de Estados Unidos, porque el promedio nacional creo que es como 4.3 algo así. Entonces, imagínate todo lo que no estaban haciendo mal en este lugar, ¿no? Y pues esta Marie fue no solamente víctima de una violación, pero fue víctima de este sistema y de estos policías y de esta comisaría que no saben tratar con pues, las mujeres que acaban de ser violadas, bueno, las víctimas que acaban de ser violadas, ¿no? Porque pues esto fue, yo creo que totalmente lo opuesto a lo que deberías de hacer en este caso. O sea, y Ujú. me gustaría también hablar un poquito de, pues sí, cuál es la diferencia en tu entrenamiento, que es una clínica justamente para apoyar a estas víctimas, comparado a el entrenamiento que estamos viendo que tienen, pues me imagino, no solamente estos policías, pero muchos policías. Es un entrenamiento que no está teniendo en consideración pues todas estas facetas y todas estas identidades y todas estas nociones como culturales que están pasando alrededor de un abuso sexual. Normalmente lo que nosotros hacemos es nunca cuestionar si lo que pasó o no es verdad o mentira. Lo que hacemos nosotros es más que todo como generar un espacio para poder empoderar a las víctimas, sabiendo y reconociendo que una vez hay una violencia sexual hacia alguna persona, pues se le quita control sobre muchas cosas, ¿sí? Las personas creen que no tienen control sobre su vida y que ese control pues fue arrebatado por el agresor, ¿sí? Ujú. Eh, y entonces pues lo que nosotros hacemos es crear precisamente ese espacio donde, por ejemplo, no dirigimos las consultas hacia lo que nosotros creamos que tiene que ser, ¿sí? Sino Ujú. de qué quieres hablar, no me tienes que contar nada de lo que no quieras contarme, este espacio es tuyo, ¿sí? ¿Cómo crees que yo te puedo ayudar? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Sí? Hablar mucho como desde, no sé, qué se siente como creer que yo te creo. Cosas que traten como de devolverle el control, incluso hacemos un montón de arte terapia, donde utilizamos pues diferentes técnicas, por ejemplo, em, acuarelas, que como que de formas terapéuticas pues ayudan a que la persona como que controle el trazo del Ujú. papel y pues esto devuelve el control Ujú. en muchos sentidos a las personas de maneras pues pequeñas y pues obviamente todo es un proceso, Sí. eh, pero pues siempre es como desde lo que la víctima quiere y no desde lo que nosotros creamos que pues tiene que ser. Menos de 2 meses después de que vincularon a proceso a Marie, hubo una Ujú. mujer en Kirkland, también en Washington, de 63 años que reportó una violación.
Ella reportó a un hombre con guantes que la amenazó con un cuchillo, la amarró con sus propias agujetas y le tomó unas fotos y la amenazó a que si decía algo, o sea, si le reportaba la violación, iba a subir las fotos a internet y toda su familia las iba a ver, que también le hizo esto a Marie, le dijo, y tus hijos los van a ver cuando tengas hijos. Shannon, su mamá adoptiva antes de Peggy, vio esta historia en las noticias y le marcó a Marie y le dijo, oye, deberías de llamar a la policía de Kirkland Ajá. pues para decirles, ¿no? Pero no marcó. O sea, vio la historia y empezó a llorar porque dijo, es él. Pero no marcó porque tenía miedo de que pues, le pasara lo que le había pasado, que ya estaba arruinando su futuro, ya no tenía amigos. Su mejor amiga hizo una página de internet en donde en donde puso su nombre, puso un link a sus redes sociales, puso su foto, porque hasta ahorita no había, no, el nombre de Marie no era público. Y su amiga hizo eso, su mejor amiga, Wow. imagínate. Y Sí, entonces, imagínate el miedo de no tener un sistema de apoyo. nada, cero, no tenía. Entonces, pues obviamente vio esta historia, dijo es él, lloró, pero no me voy a volver a meter con la policía. Pero Shannon sí marcó a la policía. Entonces la policía de Kirkland marcó al detective, pues le marcó 2 veces para decirle, ¿estás seguro? De verdad son demasiadas similitudes, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Estamos seguros, Marie estaba mintiendo, Marie no es ninguna víctima. Ujú. La siguiente víctima fue en el 2009, en Aurora. Fue el 4 de octubre del 2009, era una mujer de 65 años. Que creo que quería platicar contigo de esto porque pues justo está como mucho la percepción hoy en día de que las violaciones le pasan a las niñas bonitas porque se visten provocativamente, porque te emborrachas, porque estás afuera en la noche, porque esa señora tenía 65 años, no era ninguna mujer joven, vivía pues acerca de, era como la cuidadora de una casa de una fraternidad en una universidad. No estaba de afuera de noche, estaba en su casa de noche y de todas formas la violaron. Entonces quería hablar como de estas creencias, ¿no? De que las víctimas de las violaciones son, pues, ya sabes, jóvenes, están afuera de noche, están vestidas provocativamente, como que esas creencias que no son verdad. Bueno, todas las mujeres estamos en riesgo. em, y esto también tiene que ver con que estos son actos que normalmente se cometen cuando se percibe que una víctima o que una persona pues es vulnerable en algunos sentidos, ¿sí? Por eso es que a veces, y en muchos, muchos casos, normalmente las personas que fueron abusadas sexualmente una vez, luego son abusadas sexualmente de manera recurrente en otro tipo de relaciones, o en otro tipo de situaciones, porque, pues, por varios factores, y uno de esos, pues, también es como, bueno, como la impresión que das como de ser una persona, no sé, de pronto tranquila o otra, no sé, personas, por ejemplo, que los abusos sexuales les han quitado como o han afectado mucho su autoestima. Entonces, pues digamos, el tipo de relaciones que escogen son relaciones donde normalmente pues hay otra persona abusándolas. No se trata de una persona que se vea de cierta forma, ni tiene que ver con la edad tampoco. Es Ujú. como cualquier persona que literalmente sea alguien con el que es fácil como hacer el crimen. Y sí, vamos a ver todas las víctimas se llama Mark Patrick O'Leary, el agresor, todas sus víctimas pues, son bastante diferentes, o sea, y él decía que se entrenaba para que el físico de la mujer, de su víctima, no afectara toda su fantasía, entonces como que él se entrenaba a que todas le gustaran, Mm, porque las estoqueaba desde antes, se metía en las casas de estas mujeres antes, se robaba sus calzones, este, pues ya sabes, o sea, agresiones más leves antes de llegar a pues, como su meta, que era violarlas, ¿no? Y era agredirlas de esta manera. bueno, ¿quién está cometiendo el
el acto, ¿no? Y la violación, ¿sí? Porque, digamos, esta persona tiene un perfil de, pues, un psicópata, una persona que tiene una tendencia de, pues, realizar abusos y crímenes de manera recurrente, ¿sí? Que es es un cuadro patológico importante. Ujú, Esto no quiere decir que sus acciones sean em, perdonadas por ningún motivo. La mayoría, incluso la mayoría de abusos sexuales que ocurren en el mundo son perpetuados por personas que la víctima conoce, ¿sí? De pronto algún familiar, de pronto su pareja, su expareja, no sé, niñas que por ejemplo no tenían con quién quedarse cuando la mamá iba a trabajar y las dejaban donde el abuelo y el abuelo pues perpetuaba el crimen, a diferencia de lo que la gente cree, pues es como, ay, yo salgo de noche ujú, y hay que tener cuidado, o sea, sí, claro, hay ujú, gente que tiene estas intenciones y pues hay que cuidarse cuando uno está fuera de la casa, desafortunadamente, ujú. pero pues también en la casa ocurren muchos de estos crímenes y eso también hace más improbable que las víctimas salgan a hablar sobre estas cosas, ¿no? Porque es como, bueno, yo ¿por qué voy a denunciar a mi abuelo si esta es la persona que me cuida todos los días? Si denuncio, si le digo a mi mamá, ¿qué va a pasar? ¿Quién me va a cuidar? ¿Me va a quedar sola? Si denuncio, ¿quién me va a sostener? Si es la persona que, no sé, que me da comida. Si Ujú, denuncio, cómo va a reaccionar el resto de mi familia y cómo esto va a impactar mi sistema de apoyo, ¿sí? Porque muchas de las ujú. víctimas que, pues, listo, cuentan la historia y imagínate el resto de la familia haciendo el papel de los detectives en este momento, diciendo Sí. como, ay, usted está loca, no le creemos, usted es la esposa, las esposas tienen el deber de complacer a los esposos sexualmente, todas Sí, las cosas que son presiones que invalidan las versiones y las historias de las víctimas que hacen que pues las personas no solamente no cuenten, sino que pues si cuentan están muy solas y eso es muy triste. sí, sí, justo las violaciones entre, pues es algo que yo no me he puesto a pensar mucho, pero pues claro, entre esposos, ya sabes, Mucho. en un matrimonio, o sea, claro que puede haber una violación, pero imagínate lo difícil que debe de ser comprobar que tu esposo te violó, ya sabes, justo, especialmente en países latinoamericanos, pues como el tuyo y como el mío, que son culturas bastante machistas, en donde, pues, sí, como que tu esposo te violó, pues no, o sea, eso que pues, es una relación entre esposo y esposa y es totalmente lo que debería ser, es el deber ser y es lo que Dios quiere, pero pues no, o sea, pueden ser violaciones aunque sean en un matrimonio, ¿no? Y creo que es algo que no se habla lo suficiente para nada. 9 meses después, en julio del 2009, digo, en julio del 2010, perdón, em, a 22 millas, en un lugar que se llama Lakewood, violaron a una artista. Esta artista estaba sola en su casa, su cuarto estaba en el segundo piso. Ujú. Y este yo creo que es una reacción como más de lo que esperas, pero esta mujer se aventó desde su balcón. Se rompió 3 costillas, se lesionó el pulmón y casi se muere, porque pues una de las costillas se le enterró en el pulmón, entonces el pulmón se le empezó a llenar de sangre y casi se muere. Se rompió varios otros huesos. Pero ella, o sea, ella dice, pues, ¿qué iba a hacer? O sea, no iba a dejar que me violara, ¿no? Y prefirió aventarse. Esa fue su reacción de un momento, porque pues es como si lo pensó media hora, no tuvo media hora para pensarlo, ¿no? Fue de un segundo a otro, se despierta en la noche, ve que hay alguien en su cuarto y se avienta para escaparse, ¿no? Seguramente reaccionó ante el peligro en sí, en general, ¿sí? Ella no sabía seguramente en ese momento si le iban a violar, si le iban a robar, si le iban a matar, no sabía cuál era el acto criminal que se iba a cometer, simplemente vio al león en el cuarto, Ujú. se escapó. Hemos visto en este podcast varios asesinos que sus primeras víctimas, o hay víctimas que sobreviven a estos asesinos porque empiezan a decirle cosas bonitas de que no, pero ¿por qué me atacas? Yo saldría contigo, estás muy guapo. No se salvan por fuerza, no se salvan por pelear, no se salvan por gritar, se salvan muchas veces por este tipo de reacciones, ¿no? Una reacción que pues si la escuchas así nada más dirías, pues ¿qué le pasa? ¿Cómo le va a decir esas cosas a alguien que la está agrediendo, ¿no? Pero pues
es su forma de sobrevivir. Sí, la mayoría de gente no se para y agrede al agresor de vuelta, sino que la mayoría de gente pues se queda o en shock, se resguardan, eh, no sé, incluso se quedan ahí y el mecanismo de supervivencia es disociarse en el momento para protegerse psíquicamente de lo que está pasando. Entonces, pues digamos que, no sé, esa sí es una invitación como a todo el mundo que nos está oyendo también de Ujú. normalizar que las reacciones son diferentes, porque ustedes no se imaginan el daño que le hace a las personas pensar que no reaccionaron como tenían que reaccionar y la incidencia que eso tiene en el sentido de culpabilidad en uno de esos crímenes. Sí, claro, como, uy, pues si hubiera hecho esto que me están diciendo, pues no me hubiera violado, ¿no? Exacto. Ay, si hubiera tenido el pepper spray, Sí, como si pues uno estuviera entrenado todos los días para reaccionar ante esos eventos. sí, como si te esperaras todos los días que alguien va a entrar a tu casa y te va a violar, ¿no? O sea, sí, son cosas que están muy, sí, o sea, es muy triste ver que, que está tan limitada el conocimiento y la educación en este tema, ¿no? Porque yo creo que si se lo explicas a la gente, pues lo entiende, pero yo creo que mucha gente no sabe, o sea, Ujú. no sabe. Eh, a esta mujer no la violó, eh, pero encontraron afuera de su casa evidencia, que fue una, porque acaba de llover, entonces encontraron en el lodo una, Como una huella. una huella de su zapato, ¿no? Que esto va a ser importante. En este momento no sirvió de mucho, pero eventualmente la comparan con otra que encontraron en otra escena, entonces los pueden Mm, ligar. ujú. Después de esta artista, en agosto del 2010, o sea que un mes después, violó a una mujer de 59 años que recientemente se había convertido en viuda. Esto fue en Westminster, a 10 millas al norte de donde fue lo del artista. Y lo que está haciendo aquí es que se estaba yendo como un poco de compás, porque lo que pasa en muchas de estas, o sea, son jurisdicciones diferentes y no se comunican. Entonces, sabía que si violaba a una mujer aquí, a una mujer acá, a una mujer acá, a una mujer acá, aunque las violara de manera igualita y fuera muy obvio de que sea el mismo, como no se comunican, no iban a saber. O sea, era alguien que lo está haciendo de manera muy inteligente. Y entonces, justo esta víctima, pues justamente se había quedado sola hace poquito, sus hijos ya no vivían con ella, su esposo se acaba de morir. Y ella sí tuvo, pues, una reacción muy fuerte psicológicamente después de su violación. O sea, se tardó mucho, mucho, mucho en recuperar su identidad, su sentimiento de seguridad en su propia casa. Eh, sí, o sea, fue algo muy fuerte para esta señora, porque pues, te imaginas, acabas de subir el trauma de perder a tu esposo, ya de por sí yo creo que eso te puede dejar pues sintiéndote vulnerable. Parte del trauma también es, bueno, y si no está un hombre que me protege, yo no me puedo proteger a mí misma. Y pues eso también invalida mucho la autoeficacia que tienen las personas para sobrellevar estas situaciones, ¿sí? Porque es como, bueno, yo no soy suficiente, porque si hubiera estado mi esposo, probablemente no me hubiera pasado lo que me pasó, ¿sí? Y creo que también alimenta esto el discurso como machista de que si las Ujú, mujeres no tenemos a alguien que nos proteja, ujú. no podemos sobrevivir. Sí, tiene mucho sentido, no que no nos podamos proteger, pero que siempre con un hombre, o sea, especialmente porque estamos hablando de tu jefe, ¿no? Hay siempre, siempre, siempre con un hombre pues más grande que tú, que sabes que te puede, que es en muchos de los casos, que sabes que puede pues someterte si Ujú, quisiera, físicamente, ujú. eh, siempre está inconscientemente esa violencia o esa amenaza ahí abajo, ¿me entiendes? Especialmente en dinámicas como de poder, así. Sí, sí, sí. Entonces está muy fuerte vivir así. Pero especialmente, y ya teniendo, a ver, o sea, si ya te violaron, pues está muy difícil recuperar tu confianza también hacia los hombres, ¿no? Porque pues no todos los hombres son violadores, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo vuelves a confiar en
en un hombre, en no verlos como una amenaza, en poder tener una relación sana con tu pareja, ¿no? Con una pareja que te respeta, que te ama.